Bueno, vamos a continuar con este tema. Sí, yo digo siempre que agradecer a las personas que acuden a este espacio radiofónico a las 9 de la mañana. A veces es una hora, digamos, no muy temprano, pero tampoco es muy tarde. Pero hay personas que vienen de fuera y ella viene de San Cristóbal de las Casas. Es Fabiola Manyarit López Bracamontes. Ella es integrante o una persona que habla de este tema que se llama emprendimiento con perspectiva de género. Usted puede decir, ¿y qué es eso? Fíjese, nada más la palabra emprendimiento. Buenos días, Fabiola. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto en saludarles a ambos y a toda la audiencia también. Ya dije que venía de San Cristóbal, porque sí, ¿verdad? Sí. Me estaba diciendo que se levantó muy tempranito hoy para poder estar aquí. Fabiola, este tema de emprendimiento, ¿qué es? Y luego vamos a ponerle la perspectiva de género. Claro. En primera instancia, el emprendimiento se refiere a esta iniciativa de empezar un proyecto, ¿no? Y un proyecto puede ser desde una empresa, desde la visión tradicional, hasta una empresa social, hasta una labor altruista, ¿no? Quiere decir esta motivación, estas ganas por empezar algo nuevo, ¿no? Un reto nuevo. Claro, y entonces en esa parte, ¿tú cómo trabajas o te involucraste? ¿Tú impulsas algún proyecto? Sí, yo dirijo el proyecto de emprendimiento con perspectiva de género que estamos llevando a cabo por tercer año en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y que en este año estamos empezando a vincularnos con otros grupos de mujeres y otros grupos sociales para irnos ampliando tanto en Tuxtla Gutiérrez como en otras entidades de Chiapas. Emprender actividades, proyectos. En este sí es acompañar la consolidación, la formación de proyectos, de empresas, ya sea de proyectos sociales, de empresas tradicionales, empresas sociales, de mujeres que desean, que tienen una idea y que desean empezar a llevarlo a cabo. Fíjate, dijiste de mujeres. Entonces aquí cuando hablamos de género, con perspectiva de género diferente, ¿no lo puedes explicar? Sí. Nosotros trabajamos con mujeres sin que eso signifique que sea la perspectiva de género, ¿no? Sin embargo, nosotros sí tenemos la acción afirmativa del trabajo con mujeres porque existen ciertas barreras y diferencias que a las mujeres nos perjudican más que a los hombres a la hora de emprender, ¿no? Entonces, cuando le ponemos ya el apellido de perspectiva de género al emprendimiento, quiere decir que reconocemos que hay diferencias y desigualdades al momento de querer iniciar esos proyectos de empezar a emprender, ¿no? Claro, y bueno, y ha sido, digamos, el entender esta parte de la perspectiva de género y luego aplicarla a un proyecto. Exacto. Es un poco, no ha sido muy difícil. Pues ha sido todo un proceso de reflexión, de reflexión tanto de quienes hacemos madurar el proyecto como a quienes acompañamos también, ¿no? El hecho de que las mujeres quieran emprender y que tengan que además incluir este pensamiento crítico, esta reflexión sobre cuáles son las barreras, pero cuáles también son las oportunidades para emprender, requiere un trabajo extra, pero que al final me permite dar pasos más sólidos, ¿no? Claro, y bueno, y la puesta en escena de hacer estas actividades desde una perspectiva de género, ¿ha dejado resultados? ¿Tenemos avances? Sí, claro. Este es en el tercer año que llevamos a cabo acompañando a las emprendedoras en madurar sus ideas, en implementarlas. Ahorita tenemos alrededor de 15 empresarias que se han formado dentro de la Escuela de Emprendimiento, que es la que lanzamos como etapa inicial de quienes todavía tienen una idea y que quieren empezar a caminar, y de ahí pasan a un proceso de incubación para madurar y su idea, ¿no? Para consolidarla, para hacer toda una planeación financiera, estratégica sobre los pasos que tienen que tener, sobre los costos que tienen que tener en cuenta, sobre todas las áreas que tienen que prever para dar pasos más consistentes. Claro, este proceso lleva un buen tiempo. Ahorita me vas a contar. Sí. Vamos a la pausa, regresamos y bueno, estamos hablando de lo que es el emprendimiento con perspectiva de género y bueno, como Fabiola Manyarit lo trabaja desde San Cristóbal de las Casas y nos va a decir con cuántas y quiénes para poner el nombre y apellido, ¿no? Y lo otro, esto que preguntábamos que no es tan fácil. Vamos a la pausa, regresamos.
estamos de regreso y platicando sobre lo que significa el emprendimiento con perspectiva de género, que son estas organizaciones de mujeres y que tienen toda una preparación. Y para ello, nuestra compañera Fabiola Manyarit López Bracamontes, ella una de las personas responsables, ¿te puedo decir, Fabiola? Sí. De este centro, ¿cómo se le puede llamar? Exactamente, sí, estoy dirigiendo el proyecto que se llama Emprendimiento con Perspectiva y que, como te comentaba, es el tercer año que llevamos en operaciones. Sí, yo decía 3 años. Yo hace rato le decía a Fabiola que expliquemos así como el ABC de principio, ¿no? Además también me ilustra, porque el hecho de que pues, yo conozca un poco no significa que tenga yo que conocer todos, ¿no? Pero esta parte me llama la atención, por ejemplo, es un proyecto en donde a las mujeres se les invita, y yo le preguntaba, porque ella hablaba, se les capacita, se les dota de herramientas básicas, fundamentales, para que vayan aprendiendo de inicio. Y ahí me llamó la atención, digo, bueno, es escuela, pagan, y resulta que no, ¿verdad? No, es gratuito. Gratuito. Sí. Yo si quiero, o una persona que nos está sintonizando en San Cristóbal, que seguramente ya la tienen, pero este programa llega hasta allá. Entonces, un grupo que quiera aprender, que le enseñes cómo impulsar un negocio, cómo construirlo, pueden acudir con ustedes. Y claro, entonces ese es la primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Exacto, el primero es contactarnos para conocer. Tenemos fechas en las que abrimos las convocatorias. Estas son por una vez por año el ingreso a la Escuela de Emprendimiento, al Laboratorio de Desarrollo Empresarial y al proceso de incubación. Y también al año tenemos 2 o 3 actividades que son abiertas al público, que estas no son sesiones consecutivas de capacitación o de transferencia de conocimientos, sino son, por ejemplo, conferencias magistrales. Por ejemplo, este año tuvimos con nombre de sectores estratégicos para las mujeres empresarias en Chiapas. También tuvimos el tercer encuentro de mujeres emprendedoras. Esas son abiertas. Tenemos el paso es contactarnos para conocer la agenda anual de trabajos y las fechas de inscripciones para las diferentes etapas de emprendimiento. Claro, aun cuando sea gratuito, hay un orden. Sí, claro, hay una organización en el que tenemos que primero ver cuál es la etapa de emprendimiento en la que se encuentra la persona, ¿no? Si eso es inicial, si ella empezó. ¿Tiene que ir en grupo? ¿Perdón? ¿Tiene que ir en grupo o individual? Las capacitaciones se dan en grupo porque además de los temas que vemos que tienen que ver con las habilidades de emprendimiento y reflexivas de perspectivas de género, es la creación de redes y vínculos con otras mujeres emprendedoras, ¿no? Entonces todos se hacen en grupo, decimos capacitaciones, pero en sí son sesiones de reflexión y de construcción de aprendizaje en torno a su proyecto, ¿no? A su idea de emprendimiento, pero ingresan todas estas habilidades para hacer costos, hacer análisis financieros, para identificar cuáles son las estrategias de venta, de marketing, y también identificar cuáles son esas barreras de género que hay y que hay que reconocer para poder sortearlas y para poder superarlas, ¿no? 3 años dice que llevan con esta. Sí, ahora es 2018, graduó la tercera generación. En cada año tenemos entre 40 a 45 participantes, es el cupo, si hay un cupo limitado también para las que se inscriben. De ahí salen, entran las que todavía tienen una idea, pero no tienen no han avanzado o están en los primeros pasos. De ahí se va al proceso de incubación, se seleccionan a los 6 proyectos más maduros durante esas 10 sesiones, que es la Escuela de Emprendimiento, y pasan al proceso de incubación, que son entre 3 y 5 meses para ayudarles a hacer su plan de negocios o su plan de emprendimiento, ¿no? Donde ya aterrizan todo, es un acompañamiento 1 a 1 en su proyecto de emprendimiento. Entonces son, digamos, por año 45. 45 en la Escuela de Emprendimiento, de ahí pasan 6 a la etapa de incubación y de ahí retomamos, por ejemplo, este año volvimos a trabajar con las exalumnas de las generaciones anteriores y de ahí implementamos lo que es el Laboratorio de Desarrollo Empresarial, es decir, quienes ya son empresarios, quienes ya tienen su empresa formal, quienes ya incluso están en otros temas que necesitan de comercialización, que necesitan ya temas de exportación, de registros de marcas, otros temas que ya con su empresa consolidada, ¿no? Y Fabiola, ¿qué tipo de nivel académico pueden tener esas mujeres? De todo. Tenemos uno de los requisitos que sí tenemos es que sepan leer
y sacar números básicos, ¿no? O sea, hacer operaciones numéricas básicas, porque sí es importante en las actividades que hacemos poder desarrollar esto. Pero hay quienes, por ejemplo, no han completado la primaria hasta que están en un posgrado, y todas trabajan con base a sus proyectos, pero también aprendiendo, reconociendo nuevas habilidades que en general, independientemente del grado académico, no hay en temas específicos a negocios, ¿no? Claro, y decíamos, por ejemplo, pues no se desesperan las mujeres con todo este tiempo de aprendizaje. No, fíjate, al contrario, ha sido una experiencia muy bonita, porque el tiempo de pasar juntas, de convivir, de hacerlo además en un ambiente de aprendizaje, de cooperación, de innovación, de fomentar la creatividad, ha generado lazos de amistad. De hecho, ya las generaciones, las diferentes generaciones, a partir de las redes, los vínculos que han hecho con las otras emprendedoras, ya están empezando sus nuevos proyectos. Por ejemplo, se están organizando para hacer una expo, ellas haciendo sus propias actividades autogestivas, ¿no? Ellos buscan los contactos, y nosotros ya les servimos de apoyo a ellas más bien, ¿no? Entonces, o se juntan para, si alguien, no sé, era psicóloga durante el tiempo de las participantes, pues organizaba cursos gratuitos de autoestima, por ejemplo, para otras. Y si la otra hace manualidades, ¿no? O sea, se van tejiendo esas redes de amistad, de colaboración y de cooperación. ¿Qué tiempo dura un aprendizaje? En la Escuela de Emprendimiento son 10 sesiones de 4 horas cada uno. Estamos hablando son 40 horas, ¿no? En total, para que es la parte más fuerte, digamos que son las 10 sesiones, son 5 fines de semana que tienen que asistir, y de ahí el proceso de incubación, que es ya el acompañamiento 1 a 1, está entre 3 a 5 meses, más o menos, con una sesión cada 15 días, ¿no? Claro, podemos estar hablando de meses, ¿no? Algunos meses de aprendizaje, sí, y resultados. O sea, estas mujeres, digamos, le ha valido la pena estar allí. ¿Qué resultado? Para empezar, ¿qué tipo de proyectos te han presentado? Ya, sí, podemos hablar que más o menos son 5 o 6 meses de este proceso de acompañamiento, okay, para que la emprendedora ya tenga un producto concreto, que es el plan de negocios, es decir, ya una estructura formal de todas las áreas que integran el emprender, ¿no? Que están articuladas dentro del plan de negocios. Y a partir de eso ellos ya pueden hacer otro tipo de gestiones, como por ejemplo pedir financiamientos a las instituciones todas las instituciones que otorgan financiamientos requieren un plan de negocios, ¿no? Para poder tener los costos, tener claridad. Quien te vaya a dar dinero tiene que saber que tú ya te ordenaste, ya pensaste en cada una de esas partes. ¿Ustedes las ayudan en este caso de los proyectos, digamos, que ha sido un problema que hemos visto, el cómo bajar recursos? Por ejemplo, ¿hay orientación en ese sentido? Claro, sí, de hecho, tanto en la Escuela de Emprendimiento y todavía más reforzado en el proceso de incubación, ahí tenemos sesiones que van dirigidas a ver todas las ventanillas, ¿no? El abanico de opciones para poder pedir financiamientos y los requisitos que les piden para ellos. Nosotros específicamente no damos dinero en efectivo para sus emprendimientos, pero sí el acompañamiento para tener los documentos que se requieren para eso, y que sepan los requisitos, ¿no? Y cumplir con todos los aspectos formales que los que van a dar financiamiento piden. Claro, lo que observamos es esta parte de cómo bajar recursos, que pocos personas, hombres y mujeres, conocen. Y otra situación que veíamos hace mucho tiempo son estas complicadas reglas de operación, sí, que también a veces las mujeres no entienden, ¿no? Ahí también hay todo este acompañamiento. Sí, ahí hay un acompañamiento para ellas, pero también hay un acompañamiento para el otro lado, que es la parte que llamamos fortalecimiento del ecosistema emprendedor. Es decir, ahí dirigimos ya sesiones de capacitación, de vinculación con agentes gubernamentales, ¿no? A otras asociaciones civiles, también empresarios, y todas las universidades también que participan, que de alguna manera en apoyar o acompañar a los emprendimientos en capacitarse en torno a los temas de perspectiva de género, ¿no? Y cómo poder ser agentes más que pueden ser más efectivos a acompañar a las mujeres. En esas sesiones, por ejemplo, se ven estos temas, ¿no? Es decir, están siendo los trámites equitativos para las mujeres, ¿no? Para que puedan ir e inscribirse. Los montos que se están dando están siendo suficientes para las mujeres que están queriendo emprender. Los cobros de intereses
intereses, por ejemplo, están siendo adecuados, o sea, estas cosas se van teniendo y se va haciendo este análisis reflexivo para acompañarlas de los dos lados, a ellas como emprendedoras y al ecosistema emprendedor, el contexto. Claro, bueno, vamos a la pausa, regresamos. En breve regresamos. Diversidad, conceptos, uniones, creencias, ideologías. Avancemos juntas y despertemos conciencias. Ni más ni menos, mujeres. Radio Chiapas. En sintonía. Con la inclusión. Bien, aquí vamos de regreso y le vamos a preguntar a Fabiola hace rato en el corte, le decíamos cuáles son las principales barreras por las que atraviesan estas mujeres y los factores que le pueden impedir desarrollar estas actividades, y otras preguntas como ¿y por qué vino la pregunta? Por esta parte de lo que hablábamos de principio, las reglas de operación, la falta de recursos, ¿qué tanto se les canaliza a estos grupos pequeños que podemos decir, los microempresarios, ¿no? Pequeñas empresas que son fundamentales y que decías hace rato, Fabiola, bueno, es la parte que sustenta mucho del desarrollo, ¿no? Porque son las micros, las pequeñas, pero que contribuyen en gran parte al país. Bueno, barreras principales. Claro. Podemos reconocer dos grandes factores que fungen como barreras para el emprendimiento de las mujeres. Uno tiene que ver con los aspectos psicológicos, es decir, personales, de cómo nos formamos, de cómo a través de la crianza, de los roles que se nos imponen o se nos inculcan, vamos teniendo o formando ciertas capacidades o no formando otras, ¿no? También serían los factores estructurales, que podríamos dividirlos en dos. Uno que tiene que ver con aspectos sociales, ¿no? Es decir, cómo la sociedad interactúa con nosotros y cuáles son esas oportunidades que se nos abren o que se nos cierran. Y también como un factor estructural serían las cuestiones económicas, ¿no? Es decir, a qué tanto podemos acceder a créditos, a mecanismos de ahorro, ¿no? Qué tanto podemos acceder a aspectos financieros que apoyen, soporten nuestro emprendimiento en las primeras etapas, que es cuando es más difícil. Y en eso podemos, por ejemplo, ver, por mencionar algunas en cuanto a los factores psicológicos, es un hecho, igual ha sido resultado de investigaciones de diferentes organismos, que las mujeres estamos teniendo menos interés en capacitarnos en temas estratégicos como estos, ¿no? Como por ejemplo en formalizar nuestro proceso de capacitación para conocer aspectos financieros, ¿no? Cuestiones de gestión, para llevar adelante nuestros emprendimientos y demás, ¿no? También nos vemos en mayor desventaja en las relaciones tóxicas que existen, tanto de pareja, familiares y demás. Somos las que nos llevamos la parte más dura cuando existen estas situaciones de violencia, ¿no? A cualquier nivel, desde los primeros inicios del noviazgo, que nos empezamos a volver más dependientes y nos volvemos más vulnerables de alguna manera a estos ejercicios del poder sobre nosotras, ¿no? Y eso es una barrera fuerte que hay que reconocer. Que no es algo que esté dado, eso es algo importante, es algo que ha sido creado y que por tanto se puede modificar, superar, claro, y remontar totalmente. Dentro de los factores sociales, una de las cosas identificadas como más primordiales son los roles de género, en las que de repente hay primero una carga mayor para las mujeres para las actividades familiares, ¿no? Entonces tienen menos tiempo para dedicarle a su emprendimiento, para capacitarse y para otras actividades que no tengan que ver con la familia, ¿no? El otro es el hecho de ver de esta asignación de negocios para mujeres o para hombres, ¿no? Es decir, cuáles son los negocios. Si tú eres una mujer bien vista, si haces un negocio que típicamente se considera un negocio de mujeres, ¿no? Pero si incursionas en otros ámbitos, ¿no? Como licores, como, no sé, tecnologías, otras cosas, como de repente empiezas a aparecer bicho raro y te empiezan a ver y a tratar de esa manera. Entonces es una barrera que no permite incursionar en otras, o que tienes que saberlas para hacerles frente, ¿no?
Y también hay una cuestión social que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, ¿no? Esta escalada de la violencia también determina que las mujeres podamos estar menos tiempo en el espacio público. Es decir, si tú trabajas hasta las 7 de la noche y después de eso tienes toda la determinación de tomar un curso de administración, por ejemplo, pero solo puedes hacerlo después de las 7 de la noche, pues es más difícil que te vayas de 8 a 11, porque pues da miedo estar después de las 11 sola en la calle, ¿no? Porque está medio feo el ambiente y con todo lo que o sea, este tipo de cuestiones sociales que nos afectan más a nosotros en este camino, ¿no? Y bueno, las cuestiones económicas que tienen que ver con una discriminación salarial, o sea, las mujeres ahora es un hecho que ganamos menos que los hombres haciendo los mismos trabajos, que hacemos más trabajos no remunerados o que no son reconocidos como el trabajo del hogar, ¿no? O que no tenemos prestaciones por hacer este tipo de trabajos, ¿no? Esto se traduce en que también haya menos organismos de inversión interesados en invertir en empresas de mujeres, ¿no? Y menos mecanismos de ahorro. Claro. Entonces, factores sociales, económicos, psicológicos. Oye, hasta político. Claro. Te faltó el político también, ¿no? Y psicológico. Entonces, son factores con los cuales ustedes, digamos, trabajan, de manera que les dan herramientas suficientes como para... Luego te voy a preguntar si, bueno, llegan acompañada con hijas e hijas a tomar estos talleres. Vamos a la pausa. Regresamos. De regreso y en la recta final platicando de lo que es el emprendimiento con perspectiva de género. Fíjese, toda esta parte que ha contado muy puntual Fabiola sobre los factores que pueden impedir o que no que impiden que las mujeres sortean, ¿no? El factor social, económico, político, psicológico, etcétera, ¿no? Y a pesar de eso va. Yo te preguntaba hace rato fuera del micrófono, por ejemplo, son mujeres que decía, llegan con hijas e hijos a estos talleres, estas capacitaciones. Sí, muchas de ellas llegan con sus hijos. Entran de todas las edades, ¿no? En el rango de edad para entrar es de mayores de 18 años y no hay límite de edad. Entonces, bueno, van de diferentes, desde 20 años, ¿no? Hasta más de 60. Casadas, divorciadas, viudas. De todo. Y varias de ellas van con niños que están lactando, por ejemplo, ¿no? Otras que ya son, 4 o 5 años diferentes, ¿no? Y para eso también es parte de las acciones vistas desde la perspectiva de género en cómo adecuar los espacios para que ellas vayan cómodas y para sus hijos también, ¿no? Porque es importante dar estos espacios, que no sea una barrera, ¿no? Que nosotros, hablando tratando de eliminar estas barreras, no nos volvamos en otras barreras o no hagamos más fuertes esta discriminación hacia ellas, ¿no? Entonces, a los cursos llegan las mujeres con sus hijos y cuáles son pues las estrategias para atenderlas, ¿no? Uno, que no existe ninguna restricción para que vayan con ellos, por el contrario, vemos tener espacios para que sus hijos puedan estar tranquilos, seguros, y en sí las actividades, las personas, los instructores e instructoras que dan cada tema, que son especialistas en su área, también son personas muy humanas y con mucha de este análisis crítico de la perspectiva de género. No, entonces no son personas que si llora el niño se pongan mal, al contrario, buscan la manera de integrarlo, de hacer un ambiente cordial, ¿no? Y también la metodología de trabajo, de aprendizaje, cada vez la hemos ido transformando en acciones más creativas, ¿no? Más de moverse, más de innovación, más de dinámica. Entonces esto permite que no tenga que estar las mujeres sentadas escuchando y su hijo a un lado en silencio, sino que puedan estar conversando, creando, ¿no? Entre ellas haciendo trabajos. Hacemos muchas mesas de trabajo en las que ellas tienen que ir creando sus actividades. ¿Y en esta parte que has encontrado de las mujeres que llegan acompañadas con sus familias, sus hijos e hijas, ¿cuál es la respuesta que dan por lo cual los hijos e hijas no se quedan en su casa? Pues, mira, hay mujeres que son madres solteras, que ellas tienen la responsabilidad que tienen. Hay otras que sus parejas trabajan
y que bueno, es el momento en el que le toca, entonces es como a ellas es el tiempo en el que le toca cuidar a los hijos, ¿no? Y hay otras en las que definitivamente ha sido difícil que sus parejas accedan a quedarse con sus hijos, ¿no? Entonces ya si tú quieres hacer la actividad, pues anda, pero llévate también a los niños, ¿no? Entonces hay de todo en esas de los motivos por los que más van con niños, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y ya como casi en la recta final, después de toda esta, bueno, son las mujeres que salen adelante con todas estas trabas, estos factores que, por cierto, los enumeraste muy bien, no es impedimento para ellas, ¿no? No. Mujeres triunfadoras. Totalmente. Son una de las cosas es que estas son barreras que son totalmente superables, que además tenemos, o sea, hay que tener bien claro que de algo han dado muestra las mujeres, y es que tienen una convicción. Bueno, cuando tienen la convicción de hacer algo, van a superar todo esto y van a trabajar con toda la determinación para eso. Y que también somos muy resilientes. Entonces, ante todo esto de renovarse, de superar estos obstáculos, están puntuando. Fabiola, para el auditorio, ¿a dónde te pueden localizar? Estamos en el Facebook en Emprendimiento con Perspectiva. También tenemos una página web que se llama www.emprendimientoconperspectiva.com. Ahí pueden ver todos los materiales que hemos trabajado, entre ellas el compendio de Emprendedoras para Emprendedoras, que es mensajes de mujeres exitosas y otras reflexiones, un poco sistematizando las experiencias de las mujeres que han consolidado este tránsito. Y pues también al número 967-680-7336, ahí con mucho gusto igual les vamos a estar atendiendo. Claro, nosotros vamos a subir el teléfono al Face para que las personas que les interesan, pues están en San Cristóbal, ¿verdad? Sí. ¿Solo para San Cristóbal o alguien del otro lugar puede llegar? Ahora estamos abriendo espacios aquí en Tuxtla Gutiérrez, estamos todavía en esos procesos de vinculación, pero ya se están concretando espacios, entonces próximamente ya tendremos. Pues ahí está, este emprendimiento con perspectiva de género, impulsando a mujeres en sus proyectos, que nada más es que tenga voluntad y quiera, y de verdad el mundo ha cambiado, Chiapas ha cambiado, ahí están las mujeres empoderándose más con todas estas capacidades de sus propios proyectos. Muchísimas gracias, Fabiola. Gracias, y pues decir que no es un asunto de mujeres, sino de derechos humanos, de bienestar social, que nos compete a todos. Es correcto. Pues yo le deseo a usted que pase un feliz fin de semana, formemos parte de la estadística de los hogares felices, hay que vivir muy placenteros, de verdad, en paz, y porque creo que a eso venimos al mundo, de verdad, pásela bien. Cristina, nos vemos el lunes. Yo lo espero el lunes en punto de las 9 de la mañana. Excelente fin de semana.